París, 14 de junio de 1940. La ciudad de la luz se queda en silencio. Las tropas alemanas marchan por los Campos Elíseos, mientras 3 millones de parisinos observan desde detrás de persianas cerradas o huyen hacia el sur en medio del caos. Lo impensable se convierte en realidad. Después de siglos de guerras, revoluciones y asedios, París se rinde sin que se dispare un solo tiro en sus calles. El gobierno francés declara a París una ciudad abierta para salvarla de la destrucción. En cuestión de horas, banderas con la esvástica cuelgan de la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo y el Hotel de Ville. La ocupación comienza. Este momento llega después de 6 semanas de derrota catastrófica. La Wehrmacht atraviesa las defensas francesas en Bélgica y el norte de Francia con una velocidad sorprendente. La línea Maginot, el supuesto sistema de fortificaciones inexpugnable de Francia, se vuelve irrelevante cuando los tanques alemanes simplemente lo rodean a través del bosque de las Ardenas. Las fuerzas francesas y británicas colapsan. Bélgica se rinde. Los británicos evacúan desde Dunkerque. El ejército francés se desintegra. A principios de junio, nada se interpone entre las fuerzas alemanas y la capital. El gobierno huye a Burdeos. París se prepara para la conquista. El valor estratégico y simbólico de París hace que esta ocupación sea singularmente significativa en la Segunda Guerra Mundial. Capturar la capital francesa asesta un golpe psicológico a la moral de los aliados en todo el mundo. Para la Alemania nazi, desfilar por París representa la venganza definitiva por la derrota en la Primera Guerra Mundial y la humillación del Tratado de Versalles. Para Francia, perder su capital significa perder su corazón. Para el mundo que observa, la caída de París señala que Europa pertenece a Hitler. La fuerza de ocupación alemana toma el control de una ciudad de aproximadamente 2,5 millones de habitantes que quedan. La mayoría de los parisinos adinerados y gran parte de la clase media ya huyen hacia el sur, uniéndose a un éxodo de quizás 8 a 10 millones de refugiados que congestiona cada camino en dirección al norte de Francia. Los que permanecen incluyen a la clase trabajadora que no puede salir, a los ancianos demasiado frágiles para huir y a aquellos que se niegan a abandonar sus hogares. Los alemanes establecen una administración militar de inmediato. El general Otto von Stülpnagel se convierte en gobernador militar. La Gestapo y los servicios de seguridad del SD establecen sus sedes. Aparecen los puestos de control, comienzan los toques de queda, las tarjetas de ración se vuelven obligatorias, la esvástica ondea por todas partes. 4 años de ocupación se extienden por delante, aunque nadie lo sabe en junio de 1940. Estos serán años de hambre y humillación, de colaboración y resistencia, de supervivencia y sufrimiento. París soporta el control alemán más tiempo que cualquier otra capital importante de Europa occidental. La ciudad se transforma del corazón cultural del mundo libre en una guarnición para la Wehrmacht y una prisión para sus habitantes. La vida diaria se convierte en una constante negociación entre la supervivencia y la dignidad, entre obedecer a los ocupantes y mantener la identidad, entre la colaboración y la resistencia. La ocupación divide a los parisinos en 3 grupos amplios, aunque la realidad resulta ser mucho más compleja. Algunos colaboran activamente con las autoridades alemanas, ya sea por convicción política, beneficio personal o puro oportunismo. Algunos resisten a través de redes subterráneas, trabajo de inteligencia, sabotaje y, eventualmente, acción armada. La mayoría simplemente soporta, navegando la zona gris entre la colaboración y la resistencia, tratando de sobrevivir sin traicionar a sí mismos ni a sus vecinos. Juzgar a cualquiera de ellos resulta imposible sin entender lo que enfrentan a diario. Los alemanes establecen rápidamente lo que ellos llaman relaciones correctas con la población. Pagan por bienes con moneda de ocupación. Los oficiales asisten a la ópera y cenan en buenos restaurantes. Los soldados fotografían monumentos como turistas.
Los filmes de propaganda muestran a parisinos felices coexistiendo pacíficamente con alemanes cultos. La realidad debajo de esta apariencia cuenta una historia diferente. La ciudad se muere de hambre lentamente. La Gestapo caza a los combatientes de la resistencia. Los judíos enfrentan una persecución creciente. Los rehenes mueren en ejecuciones de represalia. El peso de la ocupación aplasta a París gradualmente, pero implacablemente. Este documental se basa en imágenes de archivo raras, muchas de ellas capturadas por camarógrafos militares alemanes, noticieros colaboracionistas franceses y cineastas de la resistencia clandestina que arriesgan sus vidas para documentar la realidad de la ocupación. Estas imágenes muestran a París transformado, soldados alemanes tomando el sol en el Trocadero, terrazas de cafés vacías bajo el toque de queda, colas desaliñadas fuera de las panaderías, carteles de propaganda cubriendo cada pared, vagones de metro llenos de trabajadores exhaustos y calles desprovistas de todo tráfico motorizado, excepto por vehículos militares alemanes. Las imágenes revelan una ciudad aprendiendo a sobrevivir bajo un gobierno extranjero mientras mantiene fragmentos de su identidad. La historia de la París ocupada importa porque muestra cómo una gran ciudad soporta la conquista, cómo los civiles navegan elecciones imposibles y cómo una cultura sobrevive a los intentos de borrarla. Revela la realidad diaria de la ocupación que millones de europeos experimentan durante la Segunda Guerra Mundial. Muestra valentía y cobardía, resistencia y colaboración, todo entrelazado de maneras que desafían un juicio simple. 4 años de ocupación dejan cicatrices en París que permanecen visibles e invisibles durante generaciones. Comprender este periodo ayuda a explicar no solo la Francia de guerra, sino la naturaleza de la ocupación en sí, la complejidad de la experiencia civil durante la guerra y el precio de la liberación cuando finalmente llega. Un profesor de francés escribe más tarde: «Nos despertamos el 15 de junio para descubrir que nuestra ciudad pertenecía a otra persona y ya no conocíamos las reglas de nuestras propias vidas». La ocupación comienza. París, a principios de 1940, se presenta como la indiscutible capital cultural del mundo occidental. La población de la ciudad alcanza casi 3 millones en la zona metropolitana, convirtiéndola en uno de los centros urbanos más grandes y vibrantes de Europa. Sus cafés zumban con debates intelectuales, sus museos albergan tesoros que definen la civilización occidental, sus casas de moda marcan tendencias globales, sus restaurantes y teatros atraen visitantes de todos los continentes, la Sorbona educa a miles de estudiantes, las editoriales producen literatura en docenas de idiomas, los laboratorios científicos amplían los límites del conocimiento. París representa la civilización misma, el pináculo de la cultura y el refinamiento europeos. La importancia estratégica de la ciudad coincide con su significancia cultural. París sirve como el corazón político de Francia, albergando ministerios gubernamentales, cuarteles militares y los centros de la administración nacional. La ciudad funciona como un centro de transporte crucial donde convergen las líneas ferroviarias de todas direcciones. Las carreteras principales irradian hacia afuera como radios de una rueda. El río Sena proporciona navegación comercial. Las fábricas en los suburbios producen de todo, desde automóviles hasta componentes de aeronaves. La captura de la ciudad decapitaría a Francia política, económica y psicológicamente. Pero París, en mayo de 1940, se enfrenta a una catástrofe. La invasión alemana iniciada el 10 de mayo destruye las defensas francesas con velocidad devastadora. Las fuerzas de la Wehrmacht emplean tácticas que los franceses no pueden contrarrestar. La armadura concentrada atraviesa puntos débiles, creando brechas que las divisiones de Panzer aprovechan sin piedad. Los bombarderos en picado de la Luftwaffe aterrorizan columnas de refugiados y soldados en retirada. Los comandantes franceses demuestran ser incapaces de responder a la velocidad y la violencia de las operaciones alemanas.
En cuestión de días, la situación estratégica se vuelve desesperada. El ejército francés despliega la mayor parte de su fuerza a lo largo de la línea Maginot y en Bélgica, anticipando que Alemania repetirá el plan Schlieffen de 1914. En cambio, el grupo de ejércitos A alemán ataca a través del supuestamente infranqueable bosque de las Ardenas, cruza el río Mosa en Sedán y avanza hacia el Canal de la Mancha. Esta maniobra corta a las fuerzas aliadas en dos. Las divisiones británicas y francesas en Bélgica enfrentan el cerco. El camino a París está abierto. Las reservas francesas apresuran el paso hacia el norte para tapar los huecos que siguen ampliándose. La coordinación se colapsa. La comunicación se interrumpe. Las unidades pierden contacto con el cuartel general. El ejército comienza a desintegrarse. Para finales de mayo, la situación se vuelve desesperada. Los británicos evacuan de Dunkerque, salvando su ejército pero abandonando Francia. Bélgica se rinde el 28 de mayo. Las fuerzas alemanas giran hacia el sur en dirección a París. Los franceses intentan establecer líneas defensivas a lo largo de los ríos Somme y Aisne, pero estas posiciones carecen de profundidad, reservas o preparación adecuada. Los soldados franceses luchan con un coraje desesperado en batallas aisladas, pero el coraje no puede superar la superioridad numérica y material combinada con fracasos doctrinales y de liderazgo. Los alemanes avanzan implacablemente. El gobierno francés debate si defender París o declararlo una ciudad abierta. El gobernador militar, el general Pierre Herring, inicialmente prepara defensas. Los trabajadores cavan zanjas antitanque. Los ingenieros preparan puentes para la demolición. Las tropas establecen puntos de control. Pero el gobierno se da cuenta de que defender París significa destruirlo. El combate urbano reduciría los barrios a escombros. La artillería haría añicos los monumentos. La ciudad que sobrevivió a los asedios medievales y a las barricadas revolucionarias podría no sobrevivir a la guerra moderna. El gabinete del primer ministro Paul Reynaud toma la agonizante decisión. París no será defendida. La ciudad se rendirá intacta para evitar su destrucción. Esta decisión provoca pánico masivo. Los parisinos que permanecen neutrales sobre la política de repente comprenden lo que significa la ocupación. Aquellos con recursos huyen. El 10 de junio, el propio gobierno abandona París por Tours, luego Burdeos. Ministros, burócratas y cuarteles militares se marchan. La policía permanece, pero la autoridad se desmorona. Entre el 10 de junio y el 14 de junio, entre 2 y 3 millones de personas huyen de París. El éxodo abruma cada carretera que conduce al sur y al oeste. Las familias cargan coches, camiones, carretones, bicicletas y carretillas con lo que pueden llevar. Aquellos sin vehículos caminan. Las carreteras se convierten en estacionamientos de humanidad, avanzando lentamente bajo ataques de la Luftwaffe que ametrallan columnas de refugiados a su antojo. La atmósfera en París durante estos últimos días antes de la ocupación combina miedo, confusión y un calma surrealista en igual medida. Los que permanecen lo hacen por diversas razones. Los parisinos de clase trabajadora a menudo carecen de los medios para huir o de las conexiones para encontrar refugio en otro lugar. Los ancianos no pueden soportar el viaje. Los pacientes de los hospitales y los prisioneros permanecen porque moverlos resulta imposible. Algunos se niegan a abandonar sus hogares, sus negocios, su ciudad. Otros creen que la ocupación será temporal o tolerable. Muchos simplemente no tienen a dónde ir. La ciudad se vacía en algunos vecindarios, mientras otros permanecen abarrotados. Las tiendas cierran, los cafés se cierran. El metro sigue funcionando con horarios reducidos. Las colas de pan se alargan a medida que las panaderías se quedan sin harina. Las fuerzas alemanas se acercan desde el norte y el noreste. Las unidades de reconocimiento avanzadas sondean defensas que no existen. El 13 de junio, los oficiales alemanes entran en París bajo banderas blancas para negociar las formalidades de rendición. Encuentran una ciudad ya medio abandonada.
A la mañana siguiente, el 14 de junio, la infantería y los tanques alemanes entran en París sin resistencia. Las tropas marchan por bulevares vacíos. Los comandantes de tanques consultan mapas turísticos para navegar por calles desconocidas. Los soldados miran boquiabiertos los monumentos que reconocen de fotografías. Los oficiales requisitan hoteles para cuarteles generales. La ocupación comienza casi de manera casual, más como un desfile militar que como una conquista. Aquellos parisinos que permanecen observan desde las ventanas cómo columnas de gris campo llenan sus calles. Los soldados alemanes parecen jóvenes, seguros y disciplinados. Siguen órdenes de no saquear ni acosar a los civiles. Los oficiales insisten en un comportamiento correcto para demostrar la superioridad y cultura alemana. Las tropas actúan más como turistas que como conquistadores en estas primeras horas, fotografiando la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo, enviando postales a casa, comprando recuerdos en las pocas tiendas que permanecen abiertas. El valor propagandístico de esta ocupación pacífica se hace evidente de inmediato. Las cámaras de noticiarios capturan a soldados alemanes sonriendo mientras alimentan a las palomas frente a Notre Dame. Pero debajo de la apariencia de corrección, la maquinaria de la ocupación comienza a operar de inmediato. La administración militar alemana establece su sede en el Hotel Crillon, en la Place de la Concorde. La Kommandantur se hace cargo del Hotel Meurice, en la Rue de Rivoli. La Gestapo y los servicios de seguridad del SD ocupan edificios cerca de los Champs-Élysées. La Luftwaffe requisó el Palais du Luxembourg. La Kriegsmarine toma el Hotel de la Marine. Cada importante edificio gubernamental recibe guardias alemanes. Las banderas con la esvástica aparecen en los edificios públicos al anochecer. Los letreros de las calles en alemán se colocan en cuestión de días. La ocupación se establece con eficiencia burocrática. Los alemanes imponen inmediatamente reglas y restricciones que comienzan a transformar la vida diaria. Un estricto toque de queda entra en vigor. Nadie en las calles entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Todas las armas de fuego deben ser entregadas dentro de 24 horas. Las radios capaces de recibir transmisiones extranjeras deben ser registradas. Se prohíben las reuniones públicas de más de 5 personas. Los periódicos están bajo la censura alemana. Todos los partidos políticos, excepto los aprobados por las autoridades de ocupación, están prohibidos. El metro opera según horarios aprobados por los alemanes. Comienza el racionamiento de alimentos, administrado por burócratas franceses bajo supervisión alemana. Las tarjetas de racionamiento se vuelven esenciales para la supervivencia. El impacto psicológico en aquellos parisienses que permanecen es profundo y complejo. Algunos sienten alivio de que la ciudad sobreviva intacta, de que no cayeron bombas, de que no hubo combates en las calles. Otros experimentan vergüenza de que París se rindió sin resistencia mientras otras ciudades lucharon. Muchos se sienten insensibles, incapaces de procesar la realidad de que su ciudad ahora pertenece a Alemania. La presencia de soldados alemanes en todas partes crea recordatorios constantes de derrota y ocupación. Escuchar alemán hablado en las calles de Francia, ver uniformes alemanes en los cafés franceses, observar banderas alemanas ondear desde los edificios franceses. Todo esto agrava la humillación. Los primeros días y semanas establecen patrones que definirán la ocupación durante 4 años. Los alemanes controlan los espacios visibles, grandes bulevares, edificios gubernamentales, estaciones de tren, hoteles de prestigio, restaurantes famosos. Los parisinos se retiran a espacios privados, apartamentos, callejones, cafés de barrio, reuniones familiares. 2 ciudades paralelas comienzan a existir en el mismo espacio físico. Los ocupantes se mueven a través de un París de monumentos, hoteles e instituciones oficiales. Los ocupados habitan un París de comida racionada, persianas cerradas y conversaciones susurradas. Estas 2 ciudades se superponen, pero rara vez interactúan verdaderamente, excepto a través de transacciones de necesidad o colaboración.
Un oficial alemán escribe a casa: «París es aún más hermoso de lo que imaginamos, y los franceses parecen resignados a nuestra presencia». Un comerciante parisino registra en su diario: «Caminan por nuestras calles como si las poseyeran, porque ahora realmente las poseen». La ciudad comienza su larga cautividad. El primer invierno de ocupación, 1940 a 1941, introduce a los parisinos en su nueva realidad, una ciudad transformada en una guarnición para la Wehrmacht y un escenario para la propaganda nazi. La vida diaria se convierte en una difícil lucha por la supervivencia, la dignidad y la normalidad en circunstancias que son todo menos normales. La ocupación se establece en ritmos y rutinas que persistirán con una creciente dureza durante los próximos 4 años. La comida domina cada conversación y cada pensamiento. Los alemanes requisitan vastas cantidades de producción agrícola francesa para el Reich y la Wehrmacht. Lo que queda se distribuye a través de un sistema de racionamiento que proporciona apenas suficientes calorías para evitar el hambre. La ración oficial permite aproximadamente 1.200 calorías por día para adultos, la mitad de lo que una persona necesita para una actividad normal. Las raciones de pan disminuyen a 300 gramos por día, a menudo hechas con harina de inferior calidad mezclada con aserrín o castañas. La carne se convierte en un lujo que aparece quizás una vez a la semana en porciones pequeñas. La mantequilla, los huevos y la leche desaparecen en gran medida de las mesas de la clase trabajadora. El café desaparece por completo, reemplazado por sustitutos amargos hechos de cebada tostada o achicoria. Las colas definen el paisaje parisino. Las mujeres esperan durante horas fuera de las panaderías antes del amanecer, con la esperanza de que los suministros duren hasta que llegue su turno. Las tiendas cierran cuando se acaban sus cuotas diarias, a menudo dentro de 1 hora después de abrir. Las carnicerías exhiben ganchos vacíos y persianas cerradas la mayoría de los días. Los mercados que antes rebosaban de productos ahora solo ofrecen nabos, alcachofas de Jerusalén y otras verduras que ni siquiera los ratas desprecian. Los ricos y bien conectados comen relativamente bien a través de compras en el mercado negro. Los pobres se mueren de hambre lentamente. Aparecen enfermedades por desnutrición, raquitismo en niños, edema en adultos, deficiencias de vitaminas en todas las edades. El mercado negro florece a pesar de las prohibiciones alemanas y de las severas penas. Los agricultores contrabandean productos a la ciudad ocultos bajo carretas con fondo falso. Los dueños de restaurantes mantienen reservas secretas para clientes favorecidos, dispuestos a pagar precios exorbitantes. Los trabajadores en la distribución de alimentos roban lo que pueden. Las tarjetas de racionamiento se convierten en moneda valiosa, falsificadas por redes criminales y grupos de resistencia por igual. Un solo huevo puede costar un día de salario. 1 kilogramo de mantequilla tiene precios equivalentes a un salario semanal. Aquellos que son sorprendidos comerciando en el mercado negro enfrentan prisión, pero el hambre impulsa a la gente a arriesgarse de todos modos. El invierno trae miseria adicional a medida que el carbón y el combustible para calefacción desaparecen. Los alemanes requisicionan carbón para uso militar e industrial. Los parisinos queman muebles, libros y pedazos de madera para calentar habitaciones individuales, mientras el resto de sus apartamentos se congela. Las tuberías estallan. El agua se congela en dormitorios sin calefacción. Los ancianos y enfermos mueren por enfermedades relacionadas con el frío. Los edificios públicos cierran para ahorrar combustible. Las escuelas operan con horarios reducidos. Los hospitales luchan por mantener temperaturas mínimas para los pacientes. El metro se convierte en un refugio donde la gente se aglomera para escapar de los apartamentos helados, viajando en trenes en círculos simplemente para mantenerse calientes. El transporte se transforma por completo. Los automóviles privados desaparecen prácticamente de las calles, sus propietarios incapaces de obtener gasolina. Los alemanes reservan combustible para vehículos militares y funcionarios colaboracionistas.
Las bicicletas se convierten en posesiones preciadas, aunque los neumáticos de reemplazo y las cámaras de aire resultan casi imposibles de encontrar. Los ingeniosos parisinos fabrican neumáticos a partir de mangueras de jardín llenas de trapos. Otros resucitan antiguas bicicletas de sótanos y desvanes. Aparece el taxi bicicleta, bicicletas modificadas con asientos para pasajeros, cuyos conductores pedalean turistas y aquellos dispuestos a pagar. Las carretas tiradas por caballos regresan a calles que no las han visto en décadas. La ciudad se mueve al ritmo de los músculos humanos y el poder animal, mientras los camiones y coches del personal alemán pasan a gran velocidad. El metro continúa operando, aunque con horarios reducidos y con constantes averías. Los coches se llenan de pasajeros apretados, respirando aire viciado, impregnado del olor de cuerpos sin lavar y tabaco de imitación. Las estaciones cierran al azar cuando falla la electricidad o cuando los alemanes se apoderan de las líneas para uso militar. El metro se convierte tanto en un salvavidas que conecta los vecindarios dispersos de la ciudad, como en un recordatorio constante de las indignidades de la ocupación, con alemanes ocupando los mejores asientos mientras los parisienses permanecen de pie. La vida cultural continúa en una forma distorsionada bajo el control y la censura alemanes. Los teatros reabren, mostrando obras de teatro francesas aprobadas y producciones alemanas. La ópera se presenta para audiencias de oficiales de la Wehrmacht y de la élite colaboracionista. Los cabarets y clubes nocturnos atienden a soldados alemanes de permiso, que gastan libremente la moneda de ocupación. Músicos franceses tocan para audiencias alemanas. Algunos artistas justifican esto como una forma de mantener la cultura francesa. Otros lo ven como colaboración. La mayoría simplemente necesita el dinero para sobrevivir. Los alemanes fomentan el entretenimiento, en parte por la moral de sus tropas, en parte para crear la ilusión de una vida normal bajo ocupación, en parte para demostrar su sofisticación y aprecio cultural. El cine prospera bajo una estricta censura. Películas alemanas y francesas aprobadas llenan los cines. Los noticiarios muestran las victorias alemanas y la colaboración francesa. Cualquier cosa que sugiera resistencia o éxito aliado es prohibida. El cine se convierte en una poderosa herramienta de propaganda, mostrando a los parisinos felices conviviendo pacíficamente con los alemanes cultos. La realidad fuera de las puertas del teatro cuenta una historia diferente, pero dentro, la propaganda nunca se detiene. Muchos parisinos asisten a las películas simplemente para escapar de los fríos apartamentos y disfrutar de unas pocas horas de calor y distracción, incluso si eso significa sentarse a través de la propaganda nazi primero. El sistema educativo continúa bajo la supervisión alemana y el control colaboracionista francés. Las escuelas reabren en otoño 1940 con planes de estudio revisados que eliminan cualquier crítica a Alemania. Los libros de historia son editados para presentar a Alemania de manera favorable. Las lecciones de geografía enfatizan el nuevo orden europeo bajo el liderazgo alemán. Los maestros enfrentan decisiones imposibles: enseñar el currículo aprobado y comprometer sus principios, o resistir y perder sus puestos, o algo peor. La mayoría elige la resistencia sutil, enseñando el material requerido mientras encuentran pequeñas formas de preservar la verdad y la identidad francesa. Los estudiantes aprenden a reconocer la diferencia entre las lecciones oficiales y la realidad susurrada. La prensa se convierte en un arma de ocupación y colaboración. Todos los periódicos operan bajo la censura alemana. Los periódicos pro-alemanes y colaboracionistas como Le Matin y Je suis partout publican artículos elogiando a Hitler, denunciando a los judíos e instando a la cooperación con Alemania. El periodismo se convierte en propaganda. Las noticias reales llegan a los parisinos a través de periódicos clandestinos producidos por redes de resistencia en imprentas ocultas, distribuidos de mano en mano, leídos rápidamente y quemados o escondidos. Ser atrapado con periódicos de resistencia significa arresto, interrogatorio, encarcelamiento o muerte.
Las personas arriesgan esto diariamente porque el hambre de verdad rivaliza con el hambre de comida. La vida religiosa continúa con la Iglesia Católica navegando aguas traicioneras entre la colaboración y la resistencia. Algunos clérigos apoyan abiertamente a Pétain y al gobierno colaboracionista de Vichy. Otros ayudan en silencio a los judíos, esconden a los resistentes y mantienen una oposición moral a la ocupación. La mayoría de los sacerdotes intenta servir a sus congregaciones mientras evitan posiciones políticas que podrían provocar represalias alemanas. Las iglesias permanecen abiertas como espacios donde los parisinos se reúnen fuera del control alemán, donde oran por la liberación, donde mantienen la comunidad y la esperanza. Los alemanes toleran esto mientras las iglesias se abstengan de la resistencia abierta. El toque de queda reconfigura completamente el ritmo de la vida urbana. A las 9 cada noche, las calles deben vaciarse. Cualquiera que esté afuera sin permisos especiales alemanes se enfrenta a arresto. La ciudad que una vez brilló con vida nocturna se vuelve oscura y silenciosa. Los restaurantes y cafés cierran a las 8 para dar tiempo a los clientes de regresar a casa. El metro deja de funcionar. Las calles se convierten en corredores vacíos patrullados por soldados alemanes y policías franceses que hacen cumplir el toque de queda. Los parisinos se acostumbran a la oscuridad, al silencio, a estar encerrados en su propia ciudad después de anochecer. El toque de queda tiene múltiples propósitos: prevenir actividades de resistencia, demostrar control alemán y dominar psicológicamente a la población mediante el encarcelamiento temporal. Los controles aparecen por toda la ciudad. Los alemanes establecen puntos de control en los principales puentes, en estaciones de tren, cerca de edificios gubernamentales. Los documentos deben mostrarse a solicitud. Las tarjetas de identidad se vuelven obligatorias. La policía francesa ayuda a los alemanes a gestionar los controles, comprobando documentos, interrogando a individuos sospechosos. Esta colaboración entre la policía francesa y los ocupantes alemanes se convierte en uno de los aspectos más amargos de la ocupación. Franceses arrestando a franceses por órdenes alemanas crea divisiones que atormentarán a Francia durante generaciones. La propaganda satura el paisaje visual. Los carteles cubren cada pared disponible. Algunos promueven la colaboración con Alemania. Otros advierten sobre escuchar las transmisiones de radio aliadas. Otros más vomitan odio antisemita o glorifican las victorias militares alemanas. Los carteles gritan sus mensajes en alemán y francés, recordatorios inevitables de quién controla París ahora. Los grupos de resistencia contrarrestan con sus propios carteles clandestinos y graffiti, creando una batalla visual por corazones y mentes que se desarrolla en las paredes de París. Los alemanes mantienen su fachada de correctitud durante estos primeros meses. Los oficiales pagan por los servicios en lugar de simplemente requisarlos. Los soldados se comportan con relativa disciplina en público. Las autoridades de ocupación quieren demostrar que el gobierno alemán trae orden, no caos. Quieren mostrar al mundo que París acepta el control alemán pacíficamente. Detrás de esta fachada, la maquinaria de represión opera con una eficiencia creciente. La Gestapo construye redes de informantes. El SD compila listas de individuos sospechosos. La policía francesa colabora en la vigilancia y arrestos. El guante de terciopelo de la ocupación oculta un puño de hierro que se apretará progresivamente. La persecución de los judíos comienza de manera gradual durante esta primera fase. En octubre de 1940, los alemanes ordenan un censo de todos los judíos en la zona ocupada. Los negocios judíos deben exhibir letreros amarillos que identifican la propiedad. Las leyes excluyen a los judíos de los cargos públicos, profesiones y educación. Estas medidas representan solo el comienzo. La mayoría de los parisinos, incluso los parisinos judíos, no pueden imaginar a dónde lleva esto. Algunos creen que la cooperación garantizará la seguridad. Otros huyen mientras la escapatoria siga siendo posible. La trampa se cierra gradualmente, pero de manera metódica.
una ama de casa parisina escribe en su diario: «Hacemos cola durante horas para comprar pan que sabe a aserrín, nos congelamos en nuestros apartamentos, vivimos según los relojes alemanes y las reglas alemanas, y aún así nos decimos que esto es temporal, que la liberación llegará pronto». Un soldado alemán escribe a su familia: «París tiene todo lo que nos prometieron, belleza, cultura y mujeres que nos sonríen en los cafés. Este es un destino agradable». La ciudad aprende a soportar. A mediados de 1941, la ilusión de una ocupación correcta comienza a desmoronarse. Lo que empezó como control burocrático evoluciona hacia una represión sistemática. La guante de terciopelo se quita. La mano de hierro se muestra. La resistencia surge de actos individuales de desafío hacia redes organizadas. La respuesta alemana se vuelve brutal. París se convierte en un campo de batalla donde el combate ocurre en las sombras, donde las armas incluyen imprentas e inteligencia susurrada, donde las bajas se acumulan en celdas de prisión y patios de ejecución en lugar de en campos de batalla convencionales. La invasión alemana de la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, transforma fundamentalmente la ocupación. Los comunistas franceses, previamente contenidos por el pacto nazi-soviético, se lanzan a la resistencia con energía fanática, organizan células, reclutan miembros, planean operaciones y comienzan a atacar al personal e instalaciones alemanas. La resistencia pasa de la oposición pasiva y la recopilación de inteligencia hacia el sabotaje activo y la violencia. Los alemanes responden con una brutalidad creciente. El primer asesinato de un soldado alemán en París ocurre en la estación de metro Barbès-Rochechouart el 21 de agosto de 1941. Un joven comunista llamado Pierre Georges, que se hará famoso como el coronel Fabien, dispara y mata a un cadete naval alemán llamado Alphonse Moser. Este único disparo de pistola resuena por París ocupado. Los alemanes reaccionan con furia. En pocas horas, las autoridades anuncian que se ejecutarán rehenes en represalia. La política se convierte en oficial. Por cada alemán muerto, decenas de rehenes franceses mueren. El sistema de represalias opera con precisión mecánica. Los alemanes mantienen listas de comunistas sospechosos, resistentes, prisioneros políticos y judíos. Cuando ocurren ataques de resistencia, las autoridades seleccionan rehenes de estas listas. Los condenados no reciben juicios, no enfrentan cargos específicos más allá de ser designados rehenes. Mueren para aterrorizar a la población y forzar su sumisión. Las primeras ejecuciones masivas ocurren en el campo de Souge, cerca de Burdeos, en septiembre de 1941. 48 rehenes enfrentan fusilamientos. La fortaleza de Mont-Valérien, justo al oeste de París, se convierte en el principal lugar de ejecución de la región de París. Entre 1941 y 1944, más de 1000 personas mueren aquí en el foso de la fortaleza. Los condenados incluyen a luchadores de la resistencia, rehenes, prisioneros políticos, comunistas, judíos y cualquier persona que los alemanes consideren peligrosa. Llegan en camiones antes del amanecer, esperan en una capilla donde pueden escribir cartas finales, luego los guardias los marchan hacia los postes de ejecución. Salvas de disparos de rifles retumban en el patio de la fortaleza. Los cuerpos caen. La matanza continúa de manera sistemática, burocrática e implacable. Los alemanes publicitan estas ejecuciones a través de carteles que enumeran los nombres de las víctimas, pegados en las paredes de París como advertencias y demostraciones de poder. Las redes de resistencia proliferan a pesar del peligro. La red del Musée de l'Homme produce periódicos clandestinos y ayuda a los aviadores aliados a escapar. La organización civil et militaire coordina la recopilación de inteligencia y se prepara para la eventual liberación aliada. Combat, fundada por Henri Frenay, construye células en toda Francia. Libération Nord se organiza en la zona ocupada. Los Francs-Tireurs et Partisans, la organización militar comunista,
realiza sabotajes y ataca al personal alemán. Estas redes operan en una estricta compartimentación. Los miembros solo conocen a sus contactos inmediatos, no a la organización más amplia, por lo que las detenciones no pueden desmantelar redes enteras. Las redes de inteligencia resultan particularmente valiosas. Los resistentes reúnen información sobre los movimientos de tropas alemanas, fortificaciones, producción industrial e instalaciones militares. Dibujan mapas, fotografían documentos, memorizan horarios de trenes, cuentan tanques que se mueven a través de París hacia el frente oriental. Esta inteligencia llega a Londres a través de varias rutas: operadores de radio que utilizan transmisores clandestinos, mensajeros que llevan documentos microfilmados, agentes que utilizan canales diplomáticos. La información ayuda a los planificadores aliados a entender las disposiciones alemanas y planificar futuras operaciones. La prensa clandestina se convierte en la actividad más extendida de la resistencia. Periódicos underground como Défense de la France, Combat, Liberación y Franc-Tireur circulan por París a pesar de los constantes esfuerzos alemanes por suprimirlos. La impresión se lleva a cabo en sótanos, en habitaciones traseras de negocios simpatizantes, en apartamentos donde los vigilantes observan a la policía. Las redes de distribución pasan los periódicos de mano en mano, dejándolos en coches del metro, deslizándolos bajo las puertas. Las penalizaciones por involucrarse incluyen la deportación a campos de concentración o la ejecución. La gente acepta estos riesgos porque la verdad se convierte en un arma contra las mentiras de la ocupación. La Gestapo caza redes de resistencia con eficiencia profesional. La tortura se convierte en algo habitual durante los interrogatorios en la sede de la Gestapo en la avenida Foch y la calle Lauriston. La fuerza policial auxiliar francesa, conocida como las Brigadas Especiales, asiste a los alemanes en la búsqueda de los resistentes. Los informantes operan en toda París, denunciando a los vecinos por dinero o ideología. Algunos informan por convicción, creyendo que la colaboración sirve a los intereses de Francia. Otros informan por codicia, recolectando recompensas por los miembros de la resistencia. Aún otros informan bajo coerción tras el arresto, rompiéndose bajo tortura. La confianza se vuelve imposible. La paranoia se convierte en supervivencia. Los resistentes capturados enfrentan la deportación a campos de concentración en Alemania: Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen, Sachsenhausen. Algunos mueren bajo tortura durante el interrogatorio. Otros se presentan ante tribunales militares alemanes y enfrentan la ejecución si son condenados. La mayoría recibe la deportación, lo que significa una muerte lenta a través del hambre, enfermedades, sobrecarga de trabajo y brutalidad. Pocos regresan. Las familias no reciben información sobre los parientes deportados. La gente simplemente desaparece en el sistema de campos de concentración nazi. La persecución de los judíos se intensifica de manera dramática durante este periodo. En mayo de 1941, la primera redada tiene como objetivo a los judíos nacidos en el extranjero en París. La policía francesa arresta a más de 3.000 judíos polacos y checos y los internan en campos en Pithiviers y Bonne-la-Rolande. En agosto, el 11º distrito ve otra redada que captura a más de 4.000 hombres judíos. Estos hombres van a Drancy, un campo de tránsito en los suburbios del noreste de París, que se convierte en la antesala de Auschwitz. A lo largo de 1941 y principios de 1942, los judíos enfrentan restricciones cada vez más severas, toques de queda más estrictos que los de otros parisinos, exclusión de profesiones, confiscación de radios, prohibición en espacios públicos. El requisito de la estrella amarilla comienza el 7 de junio de 1942. Todos los judíos mayores de 6 años deben llevar una estrella amarilla de David marcada Juif en su ropa, siempre que estén en público. Los alemanes distribuyen las estrellas a través de las comisarías de policía. Los judíos deben entregar un cupón de raciones de textiles para recibir sus estrellas,
añadiendo insulto a la injuria al obligarles a utilizar valiosos subsidios de raciones para la insignia de su propia persecución. Algunos parisinos responden a las estrellas amarillas con simpatía, ofreciendo asientos en el metro o levantando sombreros en solidaridad. Otros utilizan las estrellas para identificar a las víctimas de acoso o violencia. La mayoría simplemente mira hacia otro lado, avergonzados, asustados o indiferentes. El mes siguiente trae el momento más oscuro de la ocupación antes de la liberación. El 16 y 17 de julio de 1942, la policía francesa ejecuta la redada del Belle de Givre, arrestando a más de 13.000 judíos, incluidos más de 4.000 niños. Las víctimas incluyen judíos nacidos en el extranjero y sus hijos nacidos en Francia. La policía rodea barrios enteros antes del amanecer, golpean las puertas, arrastran familias de las camas y les dan minutos para reunir sus pertenencias. Las víctimas van primero al Vélodrome d'Hiver, un estadio de ciclismo cubierto, donde miles se aglomeran en el calor del verano sin comida, agua o sanidad adecuadas. Después de días de sufrimiento, las autoridades los transfieren a Drancy y a campos fuera de París. Desde allí, trenes de deportación los llevan a Auschwitz. Casi ninguno sobrevive. La policía francesa, no los alemanes, realiza los arrestos. Autobuses franceses transportan a las víctimas. Guardias franceses los retienen en campos de tránsito franceses. La colaboración de Vichy revela su fealdad completa. La redada sorprende a muchos parisinos, sacándolos de la indiferencia o la ignorancia voluntaria. Algunos responden escondiendo a vecinos judíos, obteniendo documentos falsos, ayudando a los niños a escapar. Otros continúan colaborando o permanecen pasivos. El evento demuestra hasta dónde llegarán las autoridades francesas para servir a la ocupación alemana y marca un punto de inflexión en cómo algunos parisinos ven la colaboración. La resistencia responde a la persecución en aumento con acciones también en aumento. Los ataques de sabotaje tienen como objetivo las instalaciones alemanas, las redes de transporte y las empresas colaboracionistas. Las bombas explotan en las instalaciones alemanas. Los trenes descarrilan. Las fábricas sufren incendios misteriosos. El personal alemán enfrenta intentos de asesinato en las calles de París. Cada acción trae represalias, que traen más resistencia, que traen más represalias. La espiral de violencia se acelera. La ocupación se vuelve cada vez más brutal por ambas partes. Los parisinos de clase trabajadora sufren desproporcionadamente bajo la ocupación. Los ricos comen bien gracias al acceso al mercado negro. La clase media mantiene un relativo confort a través de conexiones y ahorros. La clase trabajadora muere de hambre con raciones oficiales mientras se ve obligada a producir bienes para Alemania en fábricas bajo supervisión alemana. Los trabajadores enfrentan decisiones imposibles: trabajar en fábricas al servicio del esfuerzo bélico alemán o enfrentar el desempleo y la hambruna. Algunos trabajadores participan en sabotajes silenciosos, ralentizando la producción o dañando sutilmente los bienes. Otros se unen a redes de resistencia o células comunistas. La mayoría simplemente aguanta, tratando de alimentar a sus familias y sobrevivir hasta la liberación. El invierno de 1941 a 1942 trae sufrimiento que supera al invierno anterior. Los suministros de carbón disminuyen aún más. Las raciones de comida se reducen. Las muertes por desnutrición y enfermedades relacionadas con el frío aumentan. Los hospitales se desbordan con pacientes debilitados por el hambre y la exposición. Los alemanes continúan requisando la producción francesa para el Reich. El mercado negro se vuelve esencial para la supervivencia, no para el lujo. El crimen aumenta a medida que las personas desesperadas roban comida, combustible y cualquier cosa que se pueda vender. El segundo invierno de la ocupación quiebra los espíritus que solo se doblaron en el primer invierno. Un combatiente de la resistencia recuerda más tarde: sabíamos que cada acción que tomáramos
traería represalias contra inocentes rehenes, pero también sabíamos que no hacer nada significaba aceptar nuestra esclavitud para siempre. Una mujer judía que sobrevive a la guerra escribe: «El día en que fijé la estrella amarilla a mi abrigo, comprendí que ya no éramos considerados seres humanos dignos de protección. La ciudad aprende que la supervivencia requiere elección: resistir o colaborar, esconderse o informar, luchar o someterse». La mayoría de los parisinos navegan por la zona gris entre estos extremos, haciendo compromisos diarios entre la conciencia y la supervivencia. La invasión aliada de Normandía el 6 de junio de 1944 electriza París. Durante 4 años, los parisinos soportan la ocupación con la esperanza de que la liberación finalmente llegará. Ahora esa esperanza se transforma en una posibilidad tangible. Las noticias de los desembarcos se propagan por la ciudad en pocas horas, a pesar de la censura alemana. La gente se reúne en susurros en las esquinas de las calles, en los vagones del metro, en las colas de pan, compartiendo fragmentos de información obtenidos de transmisiones prohibidas de la BBC. La ciudad contiene la respiración, esperando ver si esta invasión tendrá éxito, donde Dieppe fracasó en 1942. Los alemanes reaccionan a la invasión de Normandía con un aumento de nerviosismo y brutalidad en París. Refuerzan la seguridad alrededor de instalaciones clave. Los puntos de control se multiplican. Las verificaciones de identidad se intensifican. La imposición del toque de queda se vuelve más estricta. La Gestapo acelera las detenciones de sospechosos de ser miembros de la resistencia, tratando de anticipar el levantamiento que saben que debe estar por venir. La tortura se intensifica, mientras los interrogadores extraen información sobre redes de resistencia antes de que esas redes puedan actuar. Las deportaciones a los campos de concentración aceleran. Los alemanes se apresuran a eliminar la resistencia antes de que los ejércitos aliados lleguen a París. Las redes de resistencia responden al día D con acción coordinada. El llamado a la insurrección nacional sale de la sede de los franceses libres en Londres. Los grupos de resistencia en toda Francia ejecutan el Plan Verde, saboteando ferrocarriles para evitar que los refuerzos alemanes lleguen a Normandía. En París, los resistentes cortan las líneas telefónicas, sabotean las subestaciones eléctricas, atacan vehículos alemanes aislados y asesinan a los colaboradores. El ritmo de la actividad de resistencia aumenta drásticamente. Lo que era peligroso antes del día D se convierte en suicida después, pero los resistentes aceptan los riesgos porque la liberación finalmente parece alcanzable. Las fuerzas francesas del interior, la organización Paraguas para los grupos de resistencia, comienzan a prepararse para la insurrección abierta. Los combatientes de la FFI amontonan armas que han sido lanzadas por aviones aliados o robadas a los alemanes. Identifican objetivos estratégicos, puentes para controlar, edificios gubernamentales para apoderarse, puntos fuertes alemanes para neutralizar. Coordinan planes para el momento en que los ejércitos aliados se acerquen a París. Diferentes facciones de resistencia debaten el momento y las tácticas. Los comunistas quieren una insurrección inmediata. Otros prefieren esperar la llegada de los aliados. Estas tensiones crean divisiones que afectarán la liberación misma. A medida que las fuerzas aliadas irrumpen desde Normandía a finales de julio y principios de agosto, París siente que la liberación se acerca. Los ejércitos estadounidenses y franceses libres avanzan hacia el este, liberando pueblos y aldeas normandas. El frente se acerca cada día más. Los parisinos siguen los acontecimientos a través de radios clandestinas y periódicos de resistencia. Cada pueblo liberado trae la esperanza de que París sea el siguiente. Pero los alemanes no muestran signos de abandonar la ciudad voluntariamente. Se preparan para defender París o destruirla. El general Dietrich von Choltitz llega a París el 9 de agosto de 1944 como el nuevo gobernador militar. Hitler ordena personalmente a Choltitz que mantenga París y, si es necesario, lo reduzca a escombros en lugar de permitir que sea capturado intacto.
Choltitz recibe órdenes específicas de demolición: minar los puentes sobre el Sena, preparar la Torre Eiffel y los principales monumentos para su destrucción, poner trampas explosivas en los edificios gubernamentales, demoler instalaciones industriales. Los ingenieros comienzan a colocar explosivos en lugares clave. París enfrenta la destrucción que la Declaración de Ciudad Abierta de 1940 previno. 4 años de ocupación podrían terminar con la aniquilación de la ciudad. Las semanas finales antes de la liberación ven a París muriendo de hambre más desesperadamente que nunca. Las requisiciones alemanas despojan a la región de comida. Los bombardeos aliados y el sabotaje de la resistencia interrumpen las redes de transporte que normalmente traen suministros a la ciudad. Los mercados están vacíos. Las panaderías cierran por falta de harina. Incluso los bienes del mercado negro se vuelven escasos. Los parisinos sobreviven con casi nada. La desnutrición alcanza niveles de crisis. Los hospitales carecen de medicina, vendajes y suministros básicos para tratar a los enfermos y heridos. La ciudad se acerca al borde de una catástrofe humanitaria. El levantamiento comienza prematuramente el 19 de agosto de 1944. Los trabajadores ferroviarios son los primeros en hacer huelga, negándose a transportar tropas o suministros alemanes. La policía sigue, abandona sus puestos en una acción coordinada en toda la ciudad. Los trabajadores postales se unen a la huelga. Los trabajadores del metro detienen los trenes. La infraestructura de la ciudad se paraliza, no por orden alemana, sino por la negativa francesa. Las huelgas paralizan París y señalan que la población ya no cooperará con la ocupación. Los alemanes se encuentran aislados en una ciudad hostil, cuyos habitantes finalmente se atreven a desafiarlos abiertamente. La insurrección armada estalla en el mismo día. Los combatientes de la FFI emergen de su escondite y toman el control de las comisarías, distribuyendo armas a los miembros de la resistencia. Ocupan el Hôtel de Ville, el corazón simbólico del gobierno de París. Levantan la bandera tricolor sobre la Préfecture de Police. Establecen barricadas por toda la ciudad, utilizando piedras de pavimento arrancadas de las calles, vehículos volcados, sacos de arena y cualquier otra cosa disponible. Las barricadas sirven a propósitos tácticos y simbólicos, impiden el movimiento alemán mientras declaran que París pertenece nuevamente a los parisinos. Los alemanes responden con fuerza, pero sin la abrumadora brutalidad que podrían haber empleado anteriormente en la ocupación. Von Choltitz enfrenta presiones contradictorias. Hitler exige la destrucción de París si no puede ser defendida, pero Choltitz ve que la guerra está perdida y se pregunta si reducir París a escombros sirve de algo más que satisfacer la vindicta de Hitler. Ordena represalias limitadas contra los puntos fuertes de la resistencia, pero duda en implementar los planes de demolición completos. Su indecisión le da tiempo a París para sobrevivir intacta. Los combates se extienden por la ciudad durante los próximos varios días. Los puntos fuertes alemanes incluyen el Senat, el Hôtel Meurice, la Place de la Concorde y las instalaciones a lo largo del Sena. Los combatientes de la resistencia atacan estas posiciones con armas capturadas, cócteles Molotov y determinación. Los alemanes poseen una potencia de fuego superior, tanques, artillería, ametralladoras. Los resistentes tienen coraje, conocimiento local y apoyo popular. Estallan batallas en las calles en el barrio latino, alrededor del Hôtel de Ville, cerca de Notre Dame y en toda la zona obrera. Las bajas aumentan en ambos lados. El cónsul sueco Raoul Nordling negocia una tregua temporal el 20 de agosto para evacuar a los heridos y permitir que los civiles escapen de las zonas de combate. La tregua se mantiene de manera esporádica. Algunas unidades alemanas la respetan, otras continúan luchando. Algunas facciones de resistencia la aceptan, otras se niegan a detenerse cuando la liberación parece tan cercana. La tregua proporciona un breve respiro, pero no pone fin a la lucha. Los combates
se reanudan al día siguiente con una intensidad renovada. La pregunta crucial se convierte en si los ejércitos aliados llegarán a París antes de que los alemanes aplasten el levantamiento o destruyan la ciudad. El general francés libre Philippe Leclerc, al mando de la segunda división acorazada, designada para liberar París. Pero el comandante supremo aliado, el general Dwight Eisenhower, inicialmente planea eludir París, temiendo que el combate urbano embotelle a los ejércitos aliados y que alimentar a la población de París sobrecargue la logística aliada. Leclerc y el líder francés libre Charles de Gaulle presionan a Eisenhower para que cambie de planes. Argumentan que no liberar París resultará en una masacre y destrucción. Eisenhower, de mala gana, acepta. La división de Leclerc se dirige hacia París. El 24 de agosto, elementos avanzados de la división de Leclerc alcanzan los suburbios de París. Los primeros tanques franceses entran en la ciudad alrededor de las 9 de la noche, llegando al Hotel de Ville justo antes de la medianoche. El capitán Raymond Dron lidera esta columna de avance, compuesta por solo unos pocos tanques y vehículos blindados. Su llegada electriza la ciudad. Las campanas de las iglesias suenan en París por primera vez en 4 años, anunciando la liberación. Los parisinos se lanzan a las calles a pesar del toque de queda y de los combates en curso, abrazando a los liberadores, llorando de alegría y alivio. El cuerpo principal de la división de Leclerc entra en París el 25 de agosto. La infantería americana sigue. La armadura francesa y americana converge en los puntos fuertes alemanes en toda la ciudad. Von Choltitz, dándose cuenta de que una mayor resistencia es fútil, negocia los términos de rendición. A las 2:30 de la tarde del 25 de agosto de 1944, firma el documento de rendición en la Préfecture de Police. Las guarniciones alemanas en toda París reciben órdenes de cesar el fuego y rendirse. Algunos cumplen de inmediato, otros luchan hasta quedar rodeados y abrumados. Para la tarde, los tiroteos cesan en su mayoría. Charles de Gaulle entra en París esa tarde y establece inmediatamente la autoridad francesa libre. Camina desde el Arco de Triunfo por los Campos Elíseos hasta Notre-Dame, en una procesión de victoria observada por cientos de miles de parisinos. Francotiradores disparan desde los tejados durante la marcha, posiblemente alemanes resistentes o colaboradores franceses enfrentándose a una muerte segura. De Gaulle se niega a buscar refugio, marchando firmemente hacia adelante. Su valentía y compostura demuestran que París pertenece nuevamente a Francia, que la autoridad francesa ha regresado, que la ocupación ha terminado realmente. La liberación estalla en una celebración salvaje mezclada con cuentas pendientes y caos. Los parisinos abrazan a los soldados liberadores. El vino fluye a pesar de años de escasez. Las banderas tricolores aparecen en todas partes. La gente baila en las calles, canta la marsellesa, grita su alegría y alivio. Pero corrientes más oscuras atraviesan la celebración. Los colaboradores enfrentan justicia sumaria. Las mujeres acusadas de colaboración horizontal, relaciones sexuales con alemanes, sufren humillación pública. Sus cabezas rapadas, desfilando por las calles mientras las multitudes se burlan. Algunos colaboradores enfrentan ejecución sin juicio. Los luchadores de la resistencia saldan viejas cuentas. La línea entre la justicia y la venganza se difumina en el caos de la liberación. Los alemanes se retiran de París en desorden, acosados por los combatientes de la resistencia y los aviones aliados. Su ocupación de 4 años termina no con la destrucción apocalíptica ordenada por Hitler, sino con una retirada y una rendición. Von Choltitz nunca ejecuta los planes de demolición. Su negativa a destruir París se convierte en un tema controvertido. Algunos historiadores argumentan que desobedeció órdenes por conciencia. Otros sugieren que simplemente reconoció que destruir París no servía a ningún propósito militar y garantizaría su juicio como criminal de guerra. Sus motivaciones importan menos que el resultado. París sobrevive intacto.
Un combatiente de la resistencia escribe más tarde: luchamos durante 4 años en las sombras y en silencio, y luego durante 6 días en las calles con armas en nuestras manos. Esos 6 días vindicaron todo lo que soportamos. Von Choltitz reflexiona más tarde en Cautiverio: desobedecí la orden del Führer de destruir París porque no podía justificar reducir una de las ciudades más grandes de la humanidad a escombros sin ninguna ganancia militar. Después de 1568 días, la ocupación termina. París vuelve a pertenecer a los parisinos. El costo humano de 4 años de ocupación emerge en todo su horror a medida que se desvanece la euforia de la liberación. París sobrevive físicamente intacto. Sus monumentos y puentes salvan de la demolición, pero el costo en vidas humanas y sufrimiento resulta devastador. Las estadísticas cuentan parte de la historia. Las experiencias vividas de los sobrevivientes cuentan el resto. Las bajas militares durante los combates de liberación en sí mismos permanecen relativamente modestas en comparación con las grandes batallas en otras partes de la guerra. La segunda división acorazada francesa pierde aproximadamente 130 hombres muertos y 319 heridos durante la liberación de París. Las fuerzas estadounidenses que apoyan la operación sufren aproximadamente 70 muertos. Las bajas alemanas incluyen aproximadamente 3.000 muertos y heridos, con más de 12.000 capturados cuando von Choltitz se rinde. Las bajas civiles durante la semana de combates de liberación alcanzan aproximadamente 1.500 muertos y otros 2.000 heridos, muchos atrapados en el fuego cruzado o muertos por francotiradores durante el combate. Pero estos números palidecen al lado del costo acumulativo de la ocupación. Más de 11.000 parisinos mueren en deportación a campos de concentración nazis. Estos incluyen combatientes de la resistencia, prisioneros políticos, rehenes y judíos deportados a campos de exterminio. La gran mayoría nunca regresa. De aproximadamente 75.000 judíos deportados de Francia, menos de 3.000 sobreviven a los campos. Muchos de estos deportados provienen de París, donde la población judía antes de la guerra suma alrededor de 150.000. Familias enteras desaparecen en el sistema de campos de concentración. Abuelos, padres, hijos, todos asesinados en cámaras de gas en Auschwitz, Sobibor y otros centros de exterminio. El número ejecutado en Francia durante la ocupación supera a 4.400. En París y su región inmediata, más de 1.000 mueren solo en Mont-Valérien. Otros enfrentan pelotones de fusilamiento en otros lugares de ejecución o mueren bajo tortura en celdas de la Gestapo. Estas ejecuciones incluyen a miembros de la resistencia, rehenes seleccionados arbitrariamente de la población carcelaria, comunistas, judíos y cualquiera que los alemanes consideren peligroso o prescindible. Los ejecutados incluyen adolescentes y ancianos, hombres y mujeres, trabajadores e intelectuales. Su hilo común: se negaron a aceptar la ocupación de forma pasiva. Más allá de los muertos directos, miles más mueren de desnutrición, enfermedades y frío durante los inviernos de ocupación. Los ancianos sucumben a la hipotermia en apartamentos sin calefacción. Los niños desarrollan raquitismo y otras enfermedades por deficiencia debido a una nutrición inadecuada. Las tasas de tuberculosis aumentan a medida que los sistemas inmunológicos debilitados se vuelven vulnerables a las infecciones. La mortalidad infantil aumenta. El sistema de raciones oficial proporciona calorías insuficientes para la supervivencia, forzando la dependencia de alimentos del mercado negro que los pobres no pueden costear. La violencia lenta de la inanición y la privación mata de manera menos dramática que las balas, pero con igual certeza. Los prisioneros de guerra sufren su propia odisea. Aproximadamente 1.800.000 soldados franceses capturados durante la derrota de 1940 pasan años en campos de prisioneros de guerra alemanes. Mientras que las protecciones de la Convención de Ginebra salvan a la mayoría de las peores atrocidades reservadas para los prisioneros soviéticos, los prisioneros de guerra franceses soportan años de trabajo forzado,
comida inadecuada, condiciones duras y separación de sus familias. Muchos no regresan hasta meses después de la rendición de Alemania, en mayo de 1945. Regresan a casa y encuentran a sus familias cambiadas, sus trabajos ocupados y sus vidas interrumpidas más allá de la reparación. La deportación de trabajadores franceses a Alemania bajo el servicio del trabajo obligatorio agrava el sufrimiento. Más de 600.000 hombres franceses enfrentan trabajo forzado en fábricas y granjas alemanas. El programa comienza como voluntario, pero se vuelve obligatorio en 1943. Los jóvenes reciben notificaciones que les ordenan ir a Alemania. Aquellos que se niegan enfrentan arresto. Muchos huyen, uniéndose a redes de resistencia o escondiéndose con documentos falsos. Los que van soportan condiciones de trabajo brutales, bombardeos aliados en sitios industriales alemanes y el constante peligro de ser confundidos con colaboradores dispuestos a su eventual regreso. El trauma psicológico de la ocupación crea heridas que nunca sanan completamente. Los sobrevivientes cargan con recuerdos de hambre, miedo, humillación y pérdida. Quienes resistieron recuerdan a sus compañeros torturados y asesinados. Quienes colaboraron viven con vergüenza y miedo a represalias. Aquellos que no hicieron nada sienten culpa por inacción. Las familias destrozadas por la deportación y la ejecución nunca recuperan su integridad. Los niños huérfanos, debido a la ocupación, crecen marcados por la pérdida. Las mujeres viudas pierden no solo a sus esposos, sino a menudo también su seguridad económica y su posición social. Los sobrevivientes judíos enfrentan un trauma particular. Aquellos que sobreviven a la deportación regresan para encontrar hogares ocupados por otros, pertenencias robadas o vendidas, comunidades destruidas. Muchos descubren que sus familias enteras fueron asesinadas. Regresan a una Francia donde el antisemitismo no desaparece con la liberación, donde los vecinos que los denunciaron a los alemanes todavía viven cerca, donde el papel del gobierno colaboracionista de Vichy en el Holocausto sigue siendo cuestionado durante décadas. Su trauma recibe poco reconocimiento en la Francia inmediata a la posguerra, que prefiere enfatizar el heroísmo de la resistencia sobre la fealdad de la colaboración. Las consecuencias inmediatas revelan la magnitud de la destrucción del tejido social de París. Un estimado de 30.000 parisinos se enfrentan a acusaciones de colaboración. Las mujeres acusadas de relaciones sexuales con alemanes soportan la humillación pública, con la cabeza rapada como castigo ritual. Algunas enfrentan estas acusaciones con razón. Otras son víctimas de vendetas personales o denuncias falsas. La línea entre la justicia y la venganza resulta imposible de mantener en el caos de la liberación. Las ejecuciones sumarias de colaboradores se cuentan por miles en toda Francia durante y justo después de la liberación. En París, los luchadores de la resistencia y las turbas enfurecidas matan a sospechosos colaboradores sin juicios. Algunas víctimas merecen su destino, habiendo denunciado a los resistentes, asistido a atrocidades alemanas o beneficiándose de la ocupación. Otros mueren solo por mera sospecha o rencores personales. El gobierno de De Gaulle finalmente restablece el orden e instituyó juicios de purgas formales, pero no antes de que los asesinatos extrajudiciales reclamen muchas vidas. La epuración, o purga, sigue a la liberación mientras Francia intenta juzgar y castigar a los colaboradores a través de procesos legales. Tribunales especiales juzgan casos que van desde la colaboración menor hasta los crímenes contra la humanidad. Las penas varían desde la pérdida de derechos civiles hasta la ejecución. Aproximadamente 7.000 personas reciben penas de muerte, aunque muchas sentencias no se cumplen. Decenas de miles más reciben penas de prisión o pierden derechos cívicos. Los juicios resultan controvertidos. Algunos argumentan que son demasiado severos, otros que son demasiado indulgentes. La purga expone divisiones en la sociedad francesa que la ocupación creó o profundizó.
La devastación económica se hace evidente mientras París intenta reanudar la vida normal. 4 años de requisiciones alemanas dejan a la ciudad despojada de recursos. Las escaseces de alimentos continúan meses después de la liberación porque las redes de transporte están dañadas, el campo está agotado y la guerra sigue ardiendo en otros lugares de Europa. La racionación continúa. Los mercados negros persisten. Volver a la normalidad económica requiere años. La inflación se dispara. La reconstrucción exige recursos que Francia no tiene. El Plan Marshall eventualmente ayudará, pero en el inmediato desenlace, París enfrenta dificultades continuas. Los refugiados y las personas desplazadas complican la situación. Los parisinos que huyeron en 1940 regresan para encontrar sus apartamentos ocupados, sus posesiones desaparecidas, sus vidas robadas. Aquellos que huyeron más tarde para evitar la deportación o el trabajo forzado enfrentan descubrimientos similares. Los judíos que sobrevivieron ocultos emergen para encontrar sus comunidades destruidas, sus sinagogas saqueadas, sus amigos y familiares muertos. La cuestión de quién posee qué propiedad, quién tiene derechos sobre qué apartamento, crea enredos legales y éticos que persisten durante años. Los niños pagan un precio particular. Los huérfanos por deportación o ejecución suman miles. Los niños judíos escondidos con familias cristianas durante la ocupación enfrentan decisiones agonizantes sobre la identidad y la pertenencia. Algunos nunca conocen sus verdaderos orígenes. Otros luchan por reconciliar su herencia judía con los años pasados como cristianos. Los niños que sobrevivieron años de hambre muestran efectos duraderos: crecimiento estancado, constituciones debilitadas, brechas educativas de años de escolaridad interrumpida. Las marcas físicas de la ocupación se desvanecen gradualmente de las calles de París. Las barricadas caen. Los agujeros de bala en los edificios se reparan. Las marcas de quemaduras de los combates se lavan, pero las cicatrices invisibles permanecen. Cada familia pierde a alguien o conoce a alguien que se perdió. Cada vecindario recuerda quién colaboró y quién resistió. Cada sobreviviente lleva consigo recuerdos que no pueden olvidar y que a menudo no pueden compartir. La ocupación crea divisiones y traumatismos que moldean la sociedad francesa durante generaciones. Un sobreviviente testifica más tarde: el hambre que podíamos soportar porque sabíamos que eventualmente terminaría, el miedo que podíamos manejar porque existía el coraje, pero la degradación, la humillación diaria de ser impotente en tu propia ciudad, eso hiere el alma de maneras que nunca sanan realmente. Un médico que trabaja en hospitales de París escribe: tratamos cuerpos rotos por la tortura, mentes destrozadas por el trauma y espíritus aplastados por la pérdida. La medicina podría ayudar a los cuerpos, nada podría sanar el resto. La liberación trae libertad, pero no puede restaurar lo que la ocupación destruyó. La ocupación de París, desde junio de 1940 hasta agosto de 1944, se erige como uno de los episodios más significativos de la Segunda Guerra Mundial, no por su importancia militar, sino por lo que revela sobre la ocupación, la resistencia, la colaboración y la resiliencia de la civilización urbana bajo control totalitario. Los 4 años y 2 meses que París soporta el dominio alemán moldean la identidad francesa, la memoria europea y nuestra comprensión de cómo funcionan las sociedades bajo la dominación extranjera. Estratégicamente, la ocupación logra los principales objetivos de Alemania inicialmente, pero finalmente no logra servir a los intereses nazis. La captura de París en 1940 entrega un devastador golpe psicológico a Francia y a la causa aliada. Valida la apuesta militar de Hitler al atacar hacia el oeste. Le proporciona a Alemania el control sobre la capacidad industrial de Francia, la producción agrícola y las redes de transporte. Los alemanes extraen una enorme riqueza de Francia a través de costos de ocupación, requisiciones y tasas de cambio favorables que saquean efectivamente la economía francesa. París
sirve como un centro de descanso y recreación para las tropas de la Wehrmacht que rotan desde el brutal combate en el frente oriental. La ciudad proporciona una fachada de civilización a la imagen de la Alemania nazi, pero mantener París también agota cada vez más los recursos alemanes a medida que continúa la ocupación. Las tropas de guarnición que podrían luchar en otros lugares, en cambio, custodian una ciudad inquieta. La Gestapo y el SD desvían personal para cazar redes de resistencia. Las represalias y las ejecuciones crean mártires y alimentan más resistencia. Para 1944, París se convierte en una responsabilidad estratégica, demasiado grande para defender eficazmente, demasiado simbólica para abandonar voluntariamente, demasiado importante para destruir sin graves consecuencias propagandísticas. La decisión de von Coltitz de no demoler París salva a la ciudad, pero también revela la confusión estratégica alemana en el último año de la guerra. Las consecuencias políticas de la ocupación y liberación de París son profundas y duraderas. La colaboración del régimen de Vichy en la persecución de judíos, la represión de la resistencia y la cooperación general con la ocupación alemana desacredita a toda una generación de líderes conservadores franceses. Los juicios de depuración y epuración remodelan la política francesa al eliminar o marginar a los colaboradores mientras elevan a figuras de la resistencia a la prominencia. Charles de Gaulle utiliza su liderazgo durante la liberación para construir una legitimidad política que lo lleva al poder y da forma a la política francesa durante décadas. La ocupación crea un mito fundacional de resistencia que Francia adopta en los años inmediatos de la posguerra. Este mito enfatiza la amplia resistencia francesa mientras minimiza la extensión de la colaboración y la incómoda realidad de que la mayoría de los parisinos simplemente intentaron sobrevivir en la zona gris entre la resistencia y la colaboración. El mito cumple propósitos políticos y psicológicos, permitiendo a Francia reconstruir el orgullo y la unidad nacional, pero también oscurece la verdad histórica y retrasa el reconocimiento honesto de la extensión y la naturaleza de la colaboración. El impacto social y cultural de la ocupación transforma a París de manera profunda. La deportación y el asesinato de gran parte de la población judía de París destruye comunidades que existieron durante siglos. La vida intelectual y artística de la ciudad sufre pérdidas irreemplazables. La experiencia de la ocupación crea un trauma generacional que afecta a las familias durante décadas. Las elecciones que las personas hicieron durante la ocupación, resistir, colaborar o simplemente soportar, crean divisiones y resentimientos que persisten mucho después de la liberación. La pregunta de quién hizo qué durante la ocupación persigue a la sociedad y la política francesa durante generaciones. La ocupación demuestra cuán rápidamente puede agrietarse la apariencia de la civilización bajo la presión totalitaria. París, el supuesto pináculo de la cultura y la ilustración occidental, produce tanto héroes como villanos durante la ocupación. Algunos parisinos arriesgan todo para esconder judíos, brindar refugio a resistentes y luchar contra el fascismo. Otros denuncian a sus vecinos, colaboran con la brutalidad y se benefician del sufrimiento ajeno. La mayoría navega entre estos extremos, haciendo compromisos diarios entre la supervivencia y la moralidad. La ocupación revela que bajo suficiente presión, las personas ordinarias demuestran ser capaces tanto de una valentía extraordinaria como de una crueldad impactante. La resistencia que emerge en París proporciona lecciones sobre la oposición civil a la ocupación. La resistencia demuestra ser posible incluso bajo una represión brutal, aunque requiere un coraje extraordinario y acepta costos terribles. La resistencia más efectiva combina múltiples enfoques: acción armada, que demuestra la vulnerabilidad de la ocupación; recolección de inteligencia que ayuda a los esfuerzos militares aliados; publicación clandestina que mantiene la moral y la verdad; y redes que ocultan a las víctimas y ayudan a los escapistas. La resistencia de París muestra que incluso las acciones de resistencia fallidas sirven propósitos más allá del impacto militar inmediato,
al demostrar que la ocupación nunca será plenamente aceptada. La memoria y conmemoración de París ocupado evoluciona a lo largo de las décadas. Inmediatamente después de la liberación, Francia enfatiza el heroísmo de la resistencia. Las generaciones posteriores cuestionan esta narrativa y examinan el alcance de la colaboración de manera más honesta. La redada de Belle de Givre sigue siendo particularmente controvertida, con Francia sin reconocer oficialmente la responsabilidad del Estado por la deportación de judíos hasta 1995, cuando el presidente Jacques Chirac rompe con el mito de que Vichy representaba algo separado de Francia. Este reconocimiento retrasado muestra cuán difíciles encuentran las sociedades enfrentarse a sus momentos históricos más oscuros. Hoy París conmemora la ocupación a través de museos, memoriales y sitios preservados. El Memorial de la Shoah documenta la persecución y deportación de judíos. La fortaleza de Mont-Valérien se convierte en un memorial nacional para los luchadores de la resistencia ejecutados. Placas en todo París marcan los lugares donde ocurrieron eventos específicos o donde individuos fallecieron resistiendo la ocupación. Estas conmemoraciones cumplen múltiples propósitos: honrar a las víctimas y héroes, educar a nuevas generaciones y mantener la memoria colectiva de lo que sucedió. Las lecciones que ofrece la ocupación de París siguen siendo relevantes. Demuestra que la ocupación engendra resistencia incluso cuando la resistencia parece inútil. Muestra que la colaboración ocurre no solo por ideología, sino por oportunismo, miedo y el simple deseo de sobrevivir. Revela que mantener la humanidad y la dignidad en condiciones inhumanas requiere un esfuerzo moral constante. Prueba que las poblaciones urbanas pueden soportar grandes dificultades cuando están sostenidas por la esperanza de liberación. Confirma que los sistemas totalitarios dependen de la colaboración de la población ocupada y enfrentan una dificultad creciente cuando esa colaboración se erosiona. El legado de la ocupación para París mismo sigue siendo visible e invisible. La ciudad se reconstruyó rápidamente tras los daños materiales. El daño psicológico y social resulta más duradero. La experiencia moldea la cultura política francesa, especialmente en lo que respecta a la independencia nacional, el escepticismo hacia el poder extranjero y la importancia de la soberanía. La memoria de la ocupación influye en las actitudes francesas hacia la integración europea, la política militar y las relaciones internacionales durante generaciones. Quizás la lección más importante de la ocupación se refiere a la fragilidad de la civilización y la importancia de defender los valores democráticos antes de que llegue la crisis. París no cayó principalmente debido a una derrota militar en 1940, sino por fallos políticos y militares en los años anteriores a la guerra. La incapacidad de Francia para igualar el rearme alemán, su confusión estratégica, sus divisiones políticas y su fracaso para actuar de manera decisiva cuando la acción podría haber prevenido la guerra, todo contribuyó al desastre. La ocupación fue el precio que los parisinos pagaron por los fracasos colectivos de su nación en los años 30. Como un historiador reflexiona más tarde, París bajo el dominio alemán nos recuerda que las grandes ciudades y las civilizaciones avanzadas no ofrecen ninguna protección contra el barbarismo cuando la voluntad política falla y cuando las personas buenas aceptan la tiranía en lugar de arriesgarlo todo para oponerse a ella. 4 años de ocupación terminan con la liberación, pero sus sombras se extienden a través de las décadas que siguen. París sobrevive, pero lleva cicatrices tanto visibles como ocultas. La ciudad persiste como un testamento de resistencia y una advertencia sobre el costo de la libertad perdida y el precio de la libertad recuperada.